El sol de Oaxaca se derramaba como miel dorada sobre los muros de adobe de la Hacienda El Milagro, un santuario de silencio y tradición enclavado en el corazón de un pueblo mágico. Cada rincón olía a copal, a bugambillas y a la historia de generaciones que habían custodiado la paz como su tesoro más preciado. Pero ese tesoro estaba siendo profanado. Y el culpable era un hombre que creía que sus dólares podían comprar el alma de México. Él pensaba que nuestro país se moriría de hambre sin su dinero. ¿Quién podría haber imaginado que la batalla por la dignidad de una nación comenzaría en los patios silenciosos de esta pequeña hacienda? Un día, el sistema de reservaciones del hotel comenzó a teñirse de un rojo apocalíptico. Las notificaciones no paraban, la pantalla se inundaba con una sola palabra: cancelado. Pero no eran cancelaciones comunes. Era una masacre digital coordinada, una cancelación masiva de más de 20 millones de pesos que amenazaba con hacer temblar los cimientos de la industria turística mexicana. Detrás de todo, un gigante arrogante, una corporación de viajes norteamericana, y su CEO, un hombre que se reía a carcajadas desde su oficina en Nueva York, un tal Mr. Smith, que con desprecio, sentenció: México no puede sobrevivir sin nuestro dinero. Vamos a poner de rodillas a ese destino turístico. Sin embargo, esa frase, cargada de soberbia, fue la que silenciosamente comenzó a torcer su propio destino. En la penumbra de su oficina, Ximena, la joven dueña de la hacienda, una mujer que llevaba el legado de su familia en la sangre, miraba la pantalla con manos temblorosas y tomó una decisión. Una decisión que, sin que nadie lo supiera, desataría una gigantesca ola de orgullo nacional y una remontada épica que reescribiría las reglas del turismo mundial. Mientras la tormenta de cancelaciones azotaba la hacienda, un engranaje comenzaba a moverse en silencio. ¿Sería el camino a la ruina o el renacimiento? Semanas después, frente al hombre que se jactaba de su poder, apareció una imagen impactante, completamente opuesta a lo que esperaba. ¿Qué había pasado realmente en esa hacienda? ¿Por qué una cancelación masiva, que debía ser el fin, se convirtió en la salvación no solo de un hotel, sino del orgullo de todo un país? ¿Y cuál fue la brutal realidad que le esperaba al arrogante Mr. Smith? Esta es la historia de la silenciosa pero letal contraofensiva de una pequeña hacienda contra un gigante mundial. Y su final, te lo aseguro, superará todo lo que puedas imaginar. El otoño en Oaxaca debería ser una estación envuelta en una serena melancolía. Las montañas se tiñen de ocres y el aire se vuelve nítido, casi cristalino. La Hacienda El Milagro veneraba esta temporada por encima de todas las demás. La razón era simple: la paz y el silencio eran su mayor valor. Pero ese otoño, el lobby de la hacienda no conocía el silencio. Un grupo de turistas extranjeros, parte de un tour corporativo VIP, caminaba con sus botas sucias sobre los antiguos tapetes de lana tejidos a mano. A pesar de los letreros en español e inglés que pedían respeto por las áreas comunes, nadie parecía prestarles atención. Ocupaban los sofás de piel, dejando un rastro de migajas de papas fritas y latas de cerveza barata, mientras gritaban en sus teléfonos. Cuando el personal intentaba pedirles, con amabilidad, que bajaran la voz, las respuestas eran siempre las mismas: un bufido de fastidio, un no entiendo fingido, o un ¿y a ti qué te importa? Pagamos por estar aquí. En medio de ese caos, Ximena, la joven heredera, forzaba una sonrisa y agachaba la cabeza una y otra vez. Disculpen, les agradeceríamos si pudieran, pero sus palabras se perdían en el aire, ignoradas por una arrogancia que el dinero parecía alimentar. Vio, con el corazón encogido, como una pareja de ancianos mexicanos, clientes leales que venían cada año a celebrar su aniversario, hacían su check-out en silencio, días antes de lo previsto. Esto ya no es lo que era, hija, le dijo el señor en voz baja. Parece que ya no es nuestro México. Cada palabra era una daga en el pecho de Ximena. Sentía como el alma de la hacienda, el orgullo de su abuelo, se desmoronaba pieza por pieza. Pero la realidad económica era un ancla pesada. Las finanzas del hotel dependían peligrosamente de esos grupos grandes. Para recuperar las pérdidas devastadoras de la pandemia, Ximena había tenido que tragar píldoras amargas, aceptando contratos que iban en contra de todo lo que su familia había construido. ¿De verdad vale la pena seguir así?, se preguntó en un susurro.
Fue en ese preciso instante que el teléfono de la oficina sonó. Al ver el identificador de llamadas, el rostro de Ximena se ensombreció. Global Escape Tours, oficinas centrales. La agencia de viajes más grande de Norteamérica y, sin que ella lo supiera, el detonante del terremoto que estaba por sacudir a todo el país. Ximena no podía imaginar que esa llamada sería el preludio de una cancelación de 20 millones de pesos. Al descolgar el auricular, lo primero que escuchó no fue un saludo, sino un grito autoritario que parecía vibrar con impaciencia. Ximena. Para la temporada de Día de Muertos, voy a necesitar toda la hacienda. Toda. Era Mr. Smith, el CEO de Global Escape Tours. Un hombre que dominaba el turismo en el continente, convencido de que los números eran poder y el dinero, la única justicia. Señor Smith, lo lamento mucho, pero para esas fechas ya tenemos una gran cantidad de reservaciones confirmadas. Pues cancélalas a todas, la interrumpió. ¿No es obvio que un grupo grande tiene prioridad? La presión en su voz era tan intensa que se sentía como si le estuviera sujetando por el cuello a través del teléfono. Ximena respiró hondo. Lo siento, pero no podemos cancelar a los clientes que reservaron primero. Es nuestra política y nuestro compromiso. Su respuesta fue tranquila, pero con una firmeza inquebrantable. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Y al segundo siguiente, un rugido que pareció quebrar el aire de la oficina. No me vengas con estupideces. Esos clientes individuales no importan una mierda. Los hotelitos como el tuyo en México viven de nuestro dinero, ¿lo entiendes? Esa frase congeló la sangre de Ximena. Lo que la Hacienda El Milagro había atesorado por más de un siglo, el alma de ese lugar, su historia. Todo pisoteado por un hombre que creía que el dinero le daba el derecho de decidir quién valía y quién no. Era una violencia que manchaba la atmósfera misma del lugar. Mr. Smith continuó, escupiendo las palabras. ¿Sabes a cuánta gente te vamos a traer? Cientos. Un lugar tan pequeño como el tuyo debería estar de rodillas agradeciendo que le damos prioridad a nuestros grupos. Ximena inhaló profundamente, contuvo el aire un segundo y exhaló con una claridad absoluta. Nuestra respuesta es no, señor. El silencio al otro lado fue denso, pesado. La voz de Smith regresó, pero ahora era un siseo bajo y venenoso. ¿Dijiste que no? En su tono no solo había ira, sino el eco del orgullo herido de un hombre que no concebía ser desafiado. Tienes agallas, niña. No olvides lo que acabas de decir. Acabas de convertir a Global Escape Tours en tu enemigo. Silencio. Y te vas a arrepentir. Voy a borrar a tu miserable hotel del mapa turístico. Voy a hacer que ni una sola alma vuelva a pisar México. Con esas últimas palabras, colgó brutalmente. Ximena bajó el auricular lentamente. El escándalo del lobby ahora se sentía lejano, amortiguado. Pero en lo más profundo de su ser, la última amenaza de Smith resonaba como un cuchillo afilado. Voy a hacer que ni una sola alma vuelva a pisar México. Esa amenaza no se quedaría en palabras. Era el silencioso telón que se alzaba para la catástrofe de los 20 millones de pesos, un evento que sumiría a todo el país en el terror. Esa mañana, una extraña calma flotaba sobre la Hacienda El Milagro. Normalmente, el día comenzaba con una sinfonía de sonidos cotidianos, el repiqueteo de los cuchillos en la cocina, las voces del personal preparando el lobby, el suave barrido de las hojas secas en el patio. Pero ese día era diferente. No se oía nada. Un silencio antinatural, ominoso, como si el mundo hubiera perdido su sonido. El primero en notar que algo andaba terriblemente mal fue el joven recepcionista. Ximena. Don Ricardo. Tienen que ver esto. Su voz temblaba. Ximena y su viejo gerente, don Ricardo, se acercaron corriendo. La pantalla del sistema de reservaciones era un mar de color rojo sangre. Las casillas, que normalmente brillaban en azul o verde, estaban cubiertas por una única palabra, cancelado. No puede ser, susurró Ximena, desplazándose hacia abajo con el ratón. Pero la marea roja no tenía fin.
Página tras página, la misma palabra. En ese momento, el teléfono de la oficina sonó, el de la recepción también, y los celulares de todo el personal comenzaron a vibrar al unísono. Quisiera cancelar mi reservación. Lo siento, pero esta vez no podremos ir. Con todo lo que está pasando, preferimos cancelar. Todas las llamadas repetían el mismo guión. Don Ricardo, pálido como un fantasma, miraba fijamente la pantalla de su computadora. Ximena. Esto no es una cancelación normal. Los números no tienen sentido. Justo entonces, un miembro del personal entró corriendo a la oficina, con una tablet en la mano. Ximena, las noticias. Ximena tomó la tablet y leyó el titular de última hora. Se quedó sin aliento. Golpe al turismo mexicano. Más de 20 millones de pesos en cancelaciones coordinadas. Global Escape Tours y agencias asociadas instruyen la suspensión de todos los viajes a México. Boycott a México se vuelve viral en redes sociales. Ximena sintió que sus manos temblaban mientras seguía leyendo. No eran 20 millones de pesos. Eran más. Una cifra con un poder destructivo inimaginable. Un solo número que hacía temblar, en un instante, a todos los hoteles, restaurantes, transportistas y artesanos que dependían del turismo en México. Un miembro del personal dijo con voz ahogada, en las noticias dicen que fue planeado. Que una gran corporación está detrás de todo. Y al segundo siguiente, la imagen que apareció en el noticiero matutino congeló el corazón de Ximena. En la pantalla estaba Mr. Smith, recostado en un lujoso sillón de oficina, haciendo girar una copa de vino con una sonrisa de suficiencia. ¿Lo ven? Este es nuestro poder, decía a la cámara. Los destinos turísticos de México no son nada sin nosotros. A estas horas, ya deben estar de rodillas, suplicando. Junto a su rostro, un cintillo confirmaba la sospecha, relacionado con la misteriosa cancelación de 20 millones de pesos. Ximena sintió una opresión en el pecho. En el lobby, los empleados se agrupaban, susurrando con angustia. ¿Qué vamos a hacer? ¿La hacienda podrá recuperarse de esto? Las reservaciones están casi todas vacías. Apenas ayer, el hotel estaba lleno. Tenía reservaciones confirmadas para los próximos 6 meses. Ahora, casi todo era un desierto blanco en el calendario. Afuera, el sol iluminaba las calles tranquilas de Oaxaca, pero el aire se sentía gélido, como si un invierno repentino hubiera caído sobre la ciudad justo antes de la temporada alta. Ximena respiró hondo y miró al cielo. Miedo, incertidumbre, desesperación. Todo la ahogaba. Pero en el fondo, las palabras que Smith le había arrojado el día anterior ardían como una brasa. Voy a hacer que ni una sola alma vuelva a pisar México. Se había hecho realidad. Ximena apretó los labios con fuerza. Esto no es el final, se dijo. No es el final, es el principio. Después de la tormenta, ¿qué quedará en pie? ¿Qué defenderá la hacienda El Milagro? ¿Qué abandonará y qué elegirá? La verdadera batalla comenzaba ahora. Ximena lo sintió en sus huesos, con una certeza silenciosa pero absoluta. La marea roja en la pantalla de reservaciones no retrocedió con el paso de las horas. Al contrario, cada vez que Ximena la miraba, el vacío se hacía más grande, el futuro de la hacienda El Milagro se convertía en un lienzo en blanco, cruelmente explícito. En la sala de descanso del personal, el aire era pesado, irrespirable. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros, jefa?, preguntó una joven camarera, con los ojos llorosos. Con la temporada encima, no creo que podamos levantarnos de esta. Los empleados, normalmente alegres y trabajadores, no podían ni levantar la vista del suelo. Verlos así partía el alma de Ximena. Vio a una de las nuevas recepcionistas llorando en un rincón, a un mesero veterano petrificado con una bandeja en la mano, a don Ricardo recargado en la pared, con una expresión de derrota que parecía a punto de quebrarlo. Nadie tenía la culpa. Esto no era un problema solo de la hacienda. Ni siquiera solo de Oaxaca. Era el turismo de todo un país, herido de muerte por la decisión de un solo hombre.
La voz de un cocinero temblaba. Vi lo que publicaron en las redes de Global Escape. Decían que México debería simplemente obedecer. Pensar que la hacienda dependía del dinero de gente así. La neta, me da un coraje que no puedo explicar. Nadie gritaba, nadie se quejaba en voz alta. Y ese silencio era más doloroso que cualquier lamento. El dolor de ver su orgullo pisoteado se había filtrado en el alma de cada uno de ellos. Ximena finalmente habló, su voz apenas un susurro. Lo siento. Fui yo la que los obligó a soportar todo esto. Nadie la contradijo. Nadie la culpó. Pero ese silencio era más pesado que cualquier acusación. El ruido de los grupos, el desprecio por su cultura, las reglas rotas, las exigencias absurdas, los muebles antiguos dañados, la partida de los clientes leales. Ximena había aceptado todo eso, diciéndose que era lo que había que hacer, y había arrastrado a la hacienda hasta este punto. Había ignorado la incomodidad, había visto cómo la paz se rompía, cómo perdían a sus verdaderos clientes. Lentamente, se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del otoño se filtraba suavemente en el jardín. Las hojas de los árboles, que empezaban a teñirse de rojo, se mecían con el viento. Ese paisaje era la encarnación de todo lo que la Hacienda El Milagro había luchado por proteger, un tiempo apacible, elegante, sereno. Quizás. Hemos estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo, murmuró, más para sí misma que para los demás. Priorizar los grupos grandes, las cifras abultadas, el poder del volumen. Y en el proceso, habían perdido de vista lo más importante. Ximena cerró los ojos, y la voz de Smith resonó en su mente. Voy a hacer que ni una sola alma vuelva a pisar México. Y luego, su risa burlona en las noticias. A estas horas, ya deben estar de rodillas. Una oleada de calor surgió desde lo más profundo de su pecho. No era ira. No era odio. Era algo más silencioso, más profundo. Era orgullo. Ximena se dio la vuelta y miró a todo su equipo. A los que lloraban, a los que se mordían los labios, a los que tenían los ojos enrojecidos. Todos ellos eran sus compañeros, los que habían defendido el orgullo de la hacienda junto a ella. Esto no ha terminado, dijo. Su voz era baja, pero hizo vibrar el aire. El personal levantó la vista. En los ojos de Ximena brillaba una nueva luz. Somos una hacienda que protege el silencio. Y estoy segura de que todavía hay clientes que de verdad necesitan un lugar como este. Sus palabras no prometían un milagro. No eran magia. Eran simplemente un recordatorio de la verdadera esencia de la Hacienda El Milagro. Y en ese instante, una decisión nació en la mente de Ximena. No se dejarían arrastrar por la ola. Ellos iban a cambiar la dirección de la corriente. Esa determinación sería el comienzo de la regeneración del turismo de calidad en todo México. Pero en ese momento, nadie lo sabía todavía. Nadie sabía que la hacienda y el país estaban a punto de convertir esta crisis monumental en un punto de inflexión histórico. El atardecer teñía de rojo la luz que se colaba en los jardines de la hacienda, pero dentro, el ambiente seguía siendo denso y pesado. Ximena, sentada en silencio frente a la pantalla de reservaciones vacía, no se movía. El rojo de las cancelaciones había desaparecido, reemplazado por un azul uniforme que indicaba disponible. Esa pulcritud era, de alguna manera, aún más cruel. Está todo vacío, ¿verdad?, susurró don Ricardo, sin poder creerlo. Jamás he visto algo así en plena temporada de otoño. Y no era solo la hacienda. Todos los hoteles en Oaxaca, y en todo el país, enfrentaban la misma desolación. Un nuevo titular apareció en las noticias. Crisis histórica del turismo en México. Cancelación masiva provoca efecto dominó a nivel nacional. Mientras miraba esas letras, Ximena cerró los ojos por un instante. Pero detrás de sus párpados no vio el caos y el ruido. Vio el silencio. El aroma de la madera y la tierra mojada, el sonido del viento en el jardín, el eco de pasos suaves. La verdadera esencia de la hacienda. Si podía recuperar eso.
Si podía volver a recibir a los huéspedes que amaban el silencio. Respiró hondo. Vamos a abrir todas las habitaciones al público general. Don Ricardo la miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué? Estoy segura de que hay muchísima gente que ha querido venir por años, pero nunca encontraban lugar. Quiero ofrecerles el silencio de la hacienda a todos esos clientes que quedaron opacados por la sombra de los grandes grupos. Su voz era potente, pero suave. El personal, que hasta hace un momento estaba hundido en la desesperación, comenzó a levantar la cabeza lentamente. Actualicemos el sitio web. Publiquemos la disponibilidad en redes sociales. Abramos una línea directa para consultas. La energía en la habitación cambió. El aire pesado se aligeró un poco. Una mezcla de silencio y determinación llenó la hacienda. Minutos después, don Ricardo, con mano temblorosa, hizo clic para publicar el anuncio en el sitio oficial. Aviso especial: disponibilidad de habitaciones para la temporada de otoño. Apenas el post se hizo público, sonó el teléfono. Pero la voz que se escuchó al otro lado no era la de una cancelación, como las que habían estado escuchando durante horas. Era la voz de un hombre, grave, tranquila y serena. ¿Habló a la Hacienda El Milagro? Llevo años intentando reservar, pero siempre está lleno. Vi las noticias y quise llamar. Si tienen una habitación libre, me encantaría hospedarme. Don Ricardo se quedó boquiabierto. Sonó otro teléfono. He escuchado que sus jardines son hermosos. Busco un viaje tranquilo. ¿Tienen disponibilidad? Y otro más. Poder hospedarme en otoño sería un sueño. Me gustaría ir con mi esposo. Y otro. Quisiera mostrarle a mi hijo lo que es una auténtica hacienda mexicana. El corazón de Ximena se llenó de calor. La cancelación de 20 millones de pesos había sido un golpe brutal. Había sacudido al hotel, a la ciudad, al país. Pero ese vacío que había dejado también era un espacio para que entraran las personas que amaban el silencio. Todos lo sentían, sin necesidad de decirlo. Las voces al teléfono no eran gritos, ni órdenes, ni exigencias. Eran las voces de la gente que amaba la hacienda, que amaba Oaxaca, que amaba la paz de México. De repente, la joven recepcionista, secándose las lágrimas, dijo: Ximena. Es la primera vez que recibo una llamada así. De alguien que de verdad, de corazón, dice que quiere quedarse aquí. Ximena asintió en silencio. Nuestros verdaderos clientes están volviendo a casa. Esas palabras resonaron profundamente en el pecho de todos. Y este cambio no se limitó a la hacienda. Se extendió por Oaxaca y, poco a poco, por todo México. Pero nadie lo sabía todavía. Nadie imaginaba que esta ola de cambio sería la que, más tarde, sellaría la ruina de M.R. Smith. El primer día de la temporada de otoño, en un año normal, la calle frente a la hacienda habría estado congestionada con autobuses turísticos, un caos de ruido y gente. Sin embargo, ese día, frente a la hacienda El Milagro solo se detenían taxis silenciosos y unos pocos autos privados. Al ver esa escena, Ximena sintió que algo dentro de ella, un nudo apretado, comenzaba a disolverse. Esta era la verdadera hacienda. La puerta de entrada se abrió suavemente. Los primeros en bajar fueron una pareja de europeos de edad avanzada. Con una sonrisa discreta, se detuvieron a admirar el color de las bugambillas. Maravilloso. Así que este es el milagro, susurraron. Le siguió un matrimonio de la Ciudad de México que confesó que llevaba años soñando con alojarse allí. Y detrás de ellos, una joven viajera solitaria que había venido a estudiar la cultura oaxaqueña. Nadie gritaba. Nadie corría. Todos, instintivamente, bajaban la voz. Al entrar al lobby, la expresión de los huéspedes cambiaba, se suavizaba. ¡Qué paz! El jardín de cactáceas al fondo, el sol del atardecer tiñendo de rojo las paredes, el aroma a madera y barro, la luz tenue que se filtraba por las ventanas. Todo parecía penetrar hasta lo más profundo del alma. El estruendo que había plagado la hacienda se había desvanecido,
y su valor intrínseco resurgía sin hacer ruido. El personal también había cambiado. A diferencia de cuando estaban agotados por las exigencias de los grupos grandes, ahora podían mirar a cada huésped a los ojos, atenderlos con calma y dedicación. Esta es la cena degustación de hoy. Cada platillo está elaborado con ingredientes locales de temporada. Hemos preparado para usted una habitación con vista al jardín, un espacio diseñado para que pueda disfrutar de su propio tiempo en silencio. La hospitalidad auténtica, que antes se perdía entre gritos y demandas, había vuelto a nacer. La reacción de los clientes fue increíblemente genuina. Estaba buscando un hotel como este. Es un alivio no tener el ruido de los grupos turísticos. Se siente una tranquilidad real. Qué bueno que los elegimos. Cada vez que escuchaba una de esas frases, la pequeña llama en el pecho de Ximena se hacía más fuerte. Y la calidad de los huéspedes trajo un cambio que iba más allá de las cifras. Los ingresos eran, de hecho, más altos que en la época de los grupos. El gasto promedio por huésped se había disparado. Pedían platillos adicionales, menús especiales, degustaciones de mezcal artesanal, reservaban masajes y tratamientos. Y lo más importante, no había ni una sola queja. Los tapetes no se manchaban. Los muebles no se rompían. No había ruido. El personal trabajaba con menos estrés. Era como si la hacienda entera hubiera vuelto a respirar. Don Ricardo corrió hacia Ximena con un reporte de ingresos. Jefa, no puedo creer estos números. Son incluso más altos que los del año pasado. Ximena sonrió serenamente. No es un milagro, don Ricardo. Es solo que la hacienda ha vuelto a ser ella misma. Con lágrimas en los ojos, él asintió. Pensar que solo con clientes que aman la paz podemos llegar a esto. No, te equivocas, lo corrigió Ximena, mientras observaba la elegancia y la calma de los huéspedes en la entrada. Es que, por fin, han regresado los clientes que de verdad nos necesitan. En ese instante, la Hacienda El Milagro recuperó su silencio por completo. Y esta nueva corriente se extendió a Oaxaca, al resto del país, y al mundo. El huracán KMR. Smith había creado con su cancelación de 20 millones de pesos se estaba transformando, para la Hacienda, en un regalo que le había devuelto la paz. Pero MR. Smith aún no lo sabía. No sabía que esta ola de cambio sería la que, al final, destruiría su propio destino. Pocos días después de que la Hacienda El Milagro recuperara su paz, el cambio se propagó al mundo exterior a una velocidad impensable. El detonante fue un breve video publicado por un viajero europeo. Mostraba los jardines teñidos por el sol del otoño, la ciudad sin multitudes, solo con el sonido del viento. Unas tranquilas imágenes del patio de la hacienda. Y al final, un subtítulo, ahora es el mejor momento para visitar México. En cuestión de horas, el video se viralizó en las redes sociales de todo el mundo. No puede ser. Es la primera vez que veo Oaxaca así de vacío. Parece sacado de una película. ¿Así de hermoso es sin los tours masivos? El silencio resalta la verdadera belleza de México. La velocidad de difusión fue explosiva. El video de los jardines de la hacienda acumuló millones de reproducciones, y el hashtag #MexicoAndPaz se convirtió en tendencia mundial. Luego, viajeros de Asia y Sudamérica comenzaron a publicar sus propias experiencias. El Oaxaca sin turismo masivo es otro mundo. Si quieres experimentar la verdadera tranquilidad, ven ahora. El servicio a los hoteles pequeños es increíblemente atento. Era exactamente lo contrario de lo que MR. Smith había planeado. Él creía que México se hundiría, que el turismo colapsaría. Pero lo que ocurrió fue un efecto boomerang perfecto. Al devolverle el silencio a México, el mundo entero redescubrió su valor. Las reseñas en los sitios de viajes europeos fueron especialmente elocuentes. Una pareja suiza escribió, la estancia más hermosa y pacífica de nuestras vidas. El personal es increíblemente respetuoso y se siente un profundo amor por la cultura. Descubrimos que el silencio es el verdadero lujo. Junto al texto, mencionaban el nombre de la Hacienda El Milagro.
un popular blogger de viajes estadounidense publicó: México se ha convertido en un destino premium. ¿Qué otro país en el mundo prioriza la paz por encima de las hordas de turistas? Esa sola frase provocó que el sitio web de la hacienda colapsara por el exceso de tráfico. Don Ricardo llegó corriendo, sin aliento. Jefa, el número de visitas se ha disparado. Las reservaciones desde el extranjero no paran de llegar. Ximena asintió con calma. Había tanta gente buscando paz. El calendario, que había estado vacío, se llenó por completo, con reservaciones hasta con un año de antelación. Y no eran grupos. Eran viajeros individuales, parejas, familias que valoraban el tiempo y la tranquilidad. Y el fenómeno no se limitó a la hacienda. Otros hoteles en Oaxaca, en San Miguel de Allende, en la Riviera Maya, en todas partes, comenzaron a llenarse de clientes que buscaban silencio. Los periódicos nacionales publicaron titulares como: el turismo mexicano se reinventa con éxito, el silencio como nueva marca país, hoteles boutique abandonan la dependencia de los grandes grupos. Pocos conocían la verdad detrás de esta transformación. El catalizador había sido una cancelación de 20 millones de pesos. Pero no fue el inicio del colapso, sino la oportunidad de recuperar el alma. Sin embargo, había un hombre que no podía aceptar esta realidad. Mr. Smith. Al ver la creciente popularidad de México en las redes, no pudo ocultar su furia. ¿Por qué? Se suponía que México debía colapsar. Se suponía que rogarían por nuestros clientes. ¿Por qué diablos su popularidad está aumentando? Sus subordinados no se atrevían a mirarlo a los ojos. Y finalmente, la presión lo alcanzó. Llamadas de sus inversores. Quejas de sus clientes más ricos. Sus propias redes sociales incendiadas con críticas. Exigencias de reembolsos por los tours cancelados. Cuanto más el mundo elogiaba a México, más aislado se quedaba Mr. Smith. Pero su caída apenas estaba comenzando. Este giro del destino había sido provocado por el silencio de una hacienda, la determinación de Ximena y el valor que el mundo había redescubierto. Al atardecer, la hacienda El Milagro parecía un lugar de otro mundo. La brisa era suave, la luz que se filtraba por las ventanas, cálida, y desde las habitaciones llegaba el eco de risas contenidas y el aroma del café recién hecho. El caos de unas semanas atrás parecía una pesadilla lejana. En la recepción, don Ricardo organizaba las nuevas reservaciones. El calendario, lleno para los próximos 12 meses, dibujaba una curva ascendente que le llenaba el pecho de orgullo. De verdad lo logramos, jefa. Nos recuperamos. No, don Ricardo. No nos recuperamos, corrigió Ximena con una sonrisa. Simplemente volvimos a ser quienes éramos. En ese preciso instante, el timbre del teléfono fijo resonó, cortando el silencio. Don Ricardo miró el número en la pantalla y frunció el ceño. Jefa. Este número. ¿Será posible? Ximena no dudó. Yo contesto. Levantó lentamente el auricular. Al instante, una voz familiar, pero extrañamente alterada, llegó a sus oídos. Ximena. ¿Cuánto tiempo? La voz ya no sonaba arrogante. Estaba mezclada con una ansiedad palpable, con el eco del orgullo hecho pedazos. Era Mr. Smith. Ximena respondió con una calma glacial. ¿Qué se le ofrece? Mira, Ximena. Hemos trabajado juntos por mucho tiempo. Sé que me entenderás. Estoy pensando en reanudar los viajes de grupo y, como gesto de buena voluntad, les daré la prioridad a ustedes para que sean nuestro hotel exclusivo. Al escuchar esas palabras, la expresión de Ximena no cambió ni un ápice. Pero algo en su interior se cerró para siempre. El silencio de la hacienda, la confianza de sus huéspedes, el reconocimiento del mundo. Y este hombre seguía pensando que todo era como antes. Smith continuó: aún no es tarde. Yo tengo el poder. Puedo volver a traer a los grupos. Deberíamos hacer las paces antes de que el turismo en México se hunda por completo.
En sus palabras aún quedaba un rastro de soberbia, la creencia de que él seguía siendo quien decidía. Pero en ese momento, Ximena escuchó los pasos silenciosos de un huésped entrando, vio la sonrisa de una pareja admirando el jardín, la delicadeza con la que un mesero servía el té. Esa escena le dio la respuesta. No lo necesitamos, señor Smith. Su voz fue sorprendentemente serena. Smith se quedó sin aire. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Ximena, esto es un negocio. No te dejes llevar por las emociones. Si te unes a mí. La Hacienda El Milagro ahora es sostenida por clientes que aman y respetan el silencio. No aceptamos más grupos. La voz de Smith se volvió un grito. No seas estúpida. ¿Sabes cuánto dinero? En esta hacienda, su voz ya no es necesaria. En ese momento, Smith guardó un silencio absoluto. La voz de Ximena era tranquila, inquebrantable y, al mismo tiempo, cruelmente veraz. ¿Recuerda los 20 millones de pesos que canceló? ¿Pensó que con eso acabaría con México? La respiración de Smith se detuvo. Quien se acabó no fue México, señor. Fue su era. Hubo una larga pausa. Smith intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Finalmente, Ximena dijo, en voz baja pero con una claridad demoledora, le pido, por favor, que no vuelva a llamar nunca más a la Hacienda El Milagro. Y con un clic, el sonido del auricular al colgarse fue el sonido del mundo de Smith derrumbándose. Don Ricardo exhaló lentamente. Increíble, jefa. Acaba de. Ximena sonrió. No es nada increíble. Es solo que por fin tenemos claro qué es lo que queremos proteger. Con sus palabras, una brisa nocturna sopló suavemente por el jardín. El silencio, una vez más, se había puesto del lado de la hacienda. En la madrugada, en las oficinas centrales de Global Escape Tours, el escritorio de Smith era un caos de documentos apilados y un smartphone que no dejaba de vibrar con notificaciones sin leer. Demandas de reembolso. Cancelaciones de contratos. Reclamaciones de indemnización. Avisos de suspensión de tours. Comunicados urgentes sobre el manejo de la crisis en redes sociales. Navegara donde navegara, el contenido era el mismo. Pero la expresión de Smith ya no era de ira. Era de terror. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tenía razón. Si yo los abandonaba, México debía suplicar. ¿Por qué? De repente, el smartphone vibró con una llamada internacional. El nombre que apareció en la pantalla era el de la persona que Smith más temía, el presidente del conglomerado que era su principal inversionista. Smith. Lo he visto todo. Una voz grave y afilada cortó el aire de la oficina. Estoy decepcionado. Tu cancelación emocional ha dañado nuestra credibilidad. Smith respondió con voz temblorosa. Sí. Señor, por favor. Era una estrategia. Una estrategia para que México no se saliera con la suya. El presidente soltó una risa fría. Estrategia es una palabra que solo pueden usar los que obtienen resultados. Esa frase aplastó el pecho de Smith. ¿Sabes lo que provocó tu acción? México ha sido revalorizado. Sus hoteles están llenos de clientes de alta calidad. La industria turística europea y asiática recomienda México como un destino seguro y tranquilo. Y, por el contrario, nosotros nos hemos ganado el desprecio de los viajeros de alto poder adquisitivo de todo el mundo. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Smith. No. No puede ser. Yo pensé que si México sufría, la hacienda se pondría de rodillas. Abre los ojos, Smith, la voz fue implacable. Los que estamos sufriendo somos nosotros. Y sobre todo, tú. La visión de Smith se nubló. El presidente sentenció con frialdad, tu puesto se acaba hoy. Y vas a asumir la responsabilidad por haber manchado el nombre de Global Escape Tours. La llamada se cortó. En ese instante, las rodillas de Smith cedieron y cayó al suelo. Se acabó. No, no solo se acabó.
El país que él intentó destruir había ganado el apoyo del mundo. El hotel que él despreció había recibido la admiración global. Y eso, más que nada, aniquiló su orgullo. El smartphone sobre el escritorio volvió a vibrar. Ahora eran llamadas de periodistas. La crisis en redes se expandía. El hashtag Buekare Global Escape era tendencia. Smith, con mano temblorosa, silenció las notificaciones y murmuró, aturdido, ¿pero qué he hecho? Mientras tanto, en México, las luces cálidas de la Hacienda El Milagro iluminaban las sonrisas de sus huéspedes. El mundo la aplaudía, el hotel protegía su silencio y México entraba en una nueva era de turismo. Solo Smith se había quedado atrapado en el pasado. Y su caída no había hecho más que empezar. El aire de la mañana de invierno era transparente, y un fino manto de escarcha cubría el estanque del jardín. Frente a la entrada de la Hacienda El Milagro, una pareja de turistas se bajaba de un taxi, soltando vaho blanco mientras tomaban fotos. Una atmósfera tranquila, cálida y, de alguna manera, familiar. Nadie diría que ese lugar había estado al borde del colapso por el turismo masivo. Hoy, la hacienda estaba llena. Las reservaciones cubrían los próximos 18 meses. Los correos de solicitud no dejaban de llegar. Pero en el lobby no había ni caos ni ruido. Todos los huéspedes respetaban el silencio que el milagro tanto protegía. En medio de esa calma, don Ricardo se acercó a Ximena con un sobre en la mano. Jefa, otra carta. De la pareja francesa que se fue ayer. Ximena sonrió mientras abría el sobre. Dentro, una nota con una caligrafía elegante y una foto de los jardines otoñales. Gracias a ustedes, hemos experimentado el descanso más profundo de nuestras vidas. Sentimos un México sereno, amable y, sobre todo, orgulloso. Sin duda, volveremos. Al terminar de leer, un calor suave se extendió por el pecho de Ximena. Aquellos días de tormenta parecían una mentira. El rojo apocalíptico de las cancelaciones, el video burlón de Smith, el caos y la desesperación que habían cubierto la industria. Ahora, todo eso tenía un significado diferente. Aquel evento había sido el doloroso parto que el turismo mexicano necesitaba para recuperar su verdadera esencia. Y ese dolor había llevado a la hacienda a una nueva era. Calidad sobre cantidad. Corazón sobre ruido. Respeto sobre precio. Ese era el alma que el milagro había defendido por más de un siglo. Mientras tanto, al otro lado del océano, los noticieros anunciaban el inicio del proceso de bancarrota de Global Escape Tours. En una esquina de la sala de prensa final, Smith, con la mirada perdida, respondía a las preguntas de los periodistas. Con la cara iluminada por los flashes, dijo con voz ahogada, subestimé al turismo de México. No, subestimé a México. Asumí, erróneamente, que era un país que se movía solo por dinero. Nadie lo defendía. Los inversores, los clientes, los empleados. Todos lo habían abandonado. Lo había perdido todo, dinero, estatus, reputación. Pero, sobre todo, había perdido la ilusión de superioridad sobre la que había construido su vida. Un periodista lanzó la última pregunta. Señor Smith, ¿tiene algo que decirle a México? Él cerró los ojos, exhaló lentamente y murmuró, me equivoqué. El silencio no era debilidad. Era la verdadera fuerza. Esas fueron, irónicamente, las primeras palabras honestas que pronunciaba. Y mientras la imagen de su rostro se desvanecía en la pantalla del televisor, el sol se ponía sobre Oaxaca. En el jardín de la Hacienda El Milagro, las luces suaves se encendieron y el viento meció silenciosamente los bambúes. Ximena estaba en la entrada, lista para recibir a los nuevos huéspedes. Bienvenidos. Bienvenidos a la Hacienda El Milagro. Su voz era ahora mucho más clara, más firme que antes. Don Ricardo se paró a su lado y dijo en voz baja, jefa, durante la tormenta, pensé que la hacienda se acababa. Pero ahora puedo decir con orgullo que el milagro se ha hecho más fuerte. Hemos recuperado nuestra dignidad. Ximena entrecerró los ojos y miró el cielo crepuscular de Oaxaca. Sí,
No estábamos equivocados. Si sigues protegiendo lo que de verdad importa, siempre habrá alguien que se dé cuenta. El cielo de invierno estaba despejado, alto y sin una sola nube, como si todo el escándalo de los 20 millones de pesos hubiera sido desde el principio una prueba necesaria. El caos, el ruido, la arrogancia de Smith. Nada de eso quedaba. Solo quedaba una cosa, una hermosa hacienda de silencio. Y ese silencio se había convertido en el valor real que atraía a viajeros de todo el mundo. La historia termina aquí, pero el futuro de la Hacienda El Milagro apenas comienza. Tratando a sus huéspedes con respeto, avanzando con honestidad, en silencio, pero con paso firme.